¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Si buscásemos la definición de artista inconformista, agitador y comprometido, esta tiene un nombre: Fermín Muguruza. Un músico en una misión, un arqueólogo cultural, un investigador inquieto, un artista amplio que no conoce corsés ni fronteras. Guitarrista, cantante, documentalista, productor y cineasta. Su último proyecto, un cómic y una película de animación. Black is Belza 2, Ainhoa. One time, here we go. Right now. Auseda erraldoien istorio bat. Auseda erraldopetzen historia. Bandera zeinak martxan badira, haiek ordea ez batera dantzan. Nola zaten da Black euskaraz. Vilipendiado, perseguido, censurado en no pocas ocasiones por no callar sus opiniones, le han intentado derribar 100 veces, pero 100 veces ha caído de pie a lo largo de casi 40 años de carrera, esquivando los dardos de la censura y la inquina de aquellos que quieren ponerles puertas al campo y censurar el arte, la música, de aquellos que quieren disparar al cantante. Muguruza es el paradigma de músico inquieto con una evolución estilística asombrosa, a la vez que coherente. Ha tocado todos los palos, de lo local a lo internacional, desde el dub hasta la música árabe, del punk al reggae, de Irún a New Orleans. Una carrera musical que arrancaba en 1983 con Cortatu, la banda que formó Fermín con su hermano Íñigo, después de ver a los Clash en directo, según cuenta la leyenda. Una de las bandas definitivas del punk vasco, cuya influencia sigue siendo palpable hoy día, que nos legaron una colección de himnos que siguen resultando dolorosamente actuales en 2022. Representaron como nadie el espíritu combativo del punk. Todo este sábado me lo voy a pasar, privando en mi casa hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero salir más, siempre lo mismo, mierda de ciudad, en la calle. Tenían las ideas claras. En la portada de su segundo disco, El estado de las cosas, hacían un homenaje a los milicianos antifascistas. Cortatu tocaban el rock de la línea de frente y se notaba que estaban presentes. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. La evolución de Cortatu en sus 4 años de vida fue meteórica. Pasaron del castellano al euskera y del punk ska de los inicios a un sonido más robusto, con influencias del soul, incluso del hip hop, iniciando así una zambullida en los distintos estilos musicales que desembocó en la formación de una de las bandas más especiales, esenciales, influyentes y rompedoras de los 90, Negu Gorriak.
Horrelakoa da bizitza, egin ezazu behar duzuna. Así es la vida, haz lo que debas, cantaba Negu Gorriak en Radio Barajín. Una bisagra entre los 80 que terminaban y unos años 90 en los que la fusión de estilos se convirtió en ley y el hip hop se hermanaba con el rock y el reggae. La carrera de los Negu también supuso una evolución vertiginosa a lo largo de 6 años. Una carrera que fue torpedeada por una demanda del teniente Galindo, aunque el Tribunal Supremo absolvió finalmente a Negu Gorriak de todos los cargos. De aquel mal trago queda la campaña de solidaridad It's Egin, habla en castellano, y una despedida multitudinaria en 2001. Y desde entonces, como os adelantaba, la carrera de Fermín ha sido un viaje tanto musical como geográfico y emocional. Una cartografía del espectro musical que le ha llevado al Caribe, a Oriente Medio, el norte de África o Nueva Orleans. Su voraz curiosidad le ha hecho perseguir sus influencias por medio mundo, dando como resultado una discografía en la que no existen fronteras. Isiltasunaren memoria, oiaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldea... Su última entrega, también os lo decía, es Black is Beltza 2, una novela gráfica, una película y una banda sonora. La continuación de Black is Beltza del año 2018, de la que hablamos, cómo no, en Carne Cruda. Se trata, en palabras de Fermín, de una lucha contra el racismo y de apoyo a la multiculturalidad y al respeto por la lengua y la cultura propias. Otro viaje con paradas en Euskadi, Beirut o Kabul, partiendo de La Habana. Crudos días, familia. Bienvenidos y bienvenidas a la Carnicería Sonora. Despierta, dispara, un grito suena en tu casa en esta república independiente de la radio. Dispara, un grito en tu casa. Despierta, dispara, un grito en tu casa. Black is Beltza, el negro es negro. Y para hablar de la segunda parte de este Ainhoa tenemos el placer de contar con Fermín Muguruza. Kaixo. Egunon. Un placerazo volver a estar con vosotros después de esa introducción, pues bueno, ya más ancho que largo. Mucho mejor, me siento mucho mejor. Selan Saude. No me escucho muy bien. ¿Cómo estás? Pero a ver si me puedes dar un poquito más de volumen, por favor. Ahí. Ahora. Sí, tengo ¿Sí? aquí. Sí, vale, muy bien. Pues recién vengo de Valencia en el tren que he cogido esta mañana para llegar aquí a Madrid para poder estar en este programa. Ayer tuvimos el preestreno en Valencia después del reventón que armamos en el Velódromo. Fíjate que en esa introducción 2 veces has mencionado, sin mencionarlo explícitamente, el Velódromo, y nos faltaba la tercera. La primera es los Clash, tocaron en el Velódromo. Tocaron en el año 81, justo después del intento de golpe de Estado el 23 de febrero. Después de que el 1 de mayo, era 23 de febrero, yo tenía 17 años, el 20 de abril cumplí 18, y el 1 de mayo estuvimos en las manifestaciones de apoyo a la clase trabajadora, nos dieron de hostias, y el 2 de mayo llegó, de repente, los Clash llegaron. Wow. A San Sebastián a Donostia, en el Velódromo. Entonces, en el Velódromo fueron también los festivales de celebración de la libertad de expresión, de la victoria que tuvimos contra Galindo, de Negu Gorriak, estos 2 conciertos. Y en el Velódromo ha sido la presentación de la semana pasada también de la película. Imaginaros entonces qué subidón. Sí. Y ayer teníamos también todas las entradas ya vendidas, era un preestreno en Valencia, fue genial. O sea, después del Velódromo, el primer lugar donde hemos hecho el preestreno ha sido Valencia y sí me gustaría contaros
¿El por qué? Porque ha estado mucha gente trabajando en la primera parte de trabajo y en esta segunda también, y queríamos ir allí porque alguna gente que quiso entrar en coproducción no tuvieron ayudas, pero desde Valencia hemos tenido un muy fuerte apoyo y por eso queríamos hacer el preestreno antes que Madrid, en Valencia. Bueno, pues enhorabuena por este peliculón, Sorionak. Es que ricasco. Dame un segundito porque ya que vamos a hablar de un libro, una película y un disco, que es un planazo en este programa, damos la bienvenida también al señor Sanabria. ¿Hacía falta? Hacía falta. Un libro, una película, un disco. 3 en 1. Planazo. Pues sí, como siempre es un placer dar la bienvenida de nuevo a mi amigo Fermín. Lo que me da un poco menos de gusto es este otro personaje. A ver. Sí, no como a mí, que estaba dando volteretas en el pasillo de alegría. Qué suplicio, de verdad. Son como dos viejos gruñones de los teleñecos, pero sin gracia. Lo de viejo ha sido un golpe bajo, Violeta. A ver, Gallego, que es ley de vida, la joven cachorra atacando al viejo macho. Sanabria, que para ti también tengo, que según sé soy de la misma quinta. Sí, efectivamente. Oye, Violeta Star, que no quería yo decirlo, pero que desde que compartes asiento aquí con el emperador Palpatine se te empieza a ver un poquito tirando a mal. Bueno. Oye, eso de lanzar insultos dobles no se lo consiento, ¿eh? Hombre, que usted tiene la vanidad esta de insúltenme a mí. Solo a mí, insúltenme a mí solo. Basta ya, si me llegan a avisar de que el trabajo incluía tratar con dos bobos tartajeantes. Esto no lo he escrito yo, pero me encanta. Dos bobos tartajeantes. Dimito antes de empezar y mira, no lo he hecho, así que aquí estoy. Comportaos que tenemos visita. Vamos allá. Vamos con el planazo literario. Comiquero número 1, number 1. Oh. Eins. Habíamos quedado esto lo hacía Violeta a partir de... No, a mí no me quitéis, o sea, ya que me estáis destronando poco a poco, que vais a acabar sacándome de este estudio, no me quitéis mis grandes placeres y uno de ellos es este. Déjale al abuelo, tú sabes. Ya está, el abuelo gruñón. Vamos a hablar primero del cómic dibujado por Susana Martín, publicado en 4 lenguas, las editoriales El Car, Resover 2, Paul Len y Demo Editorial, que las van a editar en euskera, castellano, catalán y gallego respectivamente, y que cuenta la historia, como la película de Ainhoa, hija de Manés, protagonista del primer Black y Belsa, 20 años después, en la década de los 80. ¿Cómo llegamos de los 60 a los 80? ¿Esa idea la tenías ya antes? Bueno, todo lo que fue la construcción, lo que fue la producción de la anterior película, fue un proceso muy largo. Nosotros en el año ya 2010, después de acabar toda la serie documental que hice para la cadena Al Jazeera sobre la música de los países árabes, que fueron 11 documentales, pues ya estaba con el Cano preparando esa primera versión de guión. Y entonces, bueno, contactamos con Jorge Alderete, que fue el que ilustró finalmente, el que dibujó el cómic, pero eran casi procesos de 4 años, ¿no? Los 2010 teníamos la primera versión de guión, que luego fuimos adaptando con el cómic, pero dijimos, vamos a hacer una película de animación, pero esto cuesta mucho, vamos a ir primero por el cómic. Y entonces en el 2014 sacamos el cómic, hicimos también una exposición en Bilbao, con un montón de actividades paralelas, y esa exposición itineró después a Barcelona, acabó en Donosti, pero desde el 2014 hasta el 2018 tuvimos 4 años para hacer la película, que estrenamos en el Festival de Donosti también, y desde 2018 otros 4 años para llegar a esta segunda película. Lo que ocurre es que ya con el cómic, cuando lo estuve presentando en la Feria de Guadalajara, en México, en la Feria del Libro, entonces allí con un chavalote que se llama Chris, y le llamamos Trombón, Chris Trombón, que toca el trombón, y en un sound system estuvimos ahí montando. Sí, porque si hubiera tocado la trompeta, pues igual le hubiera que haberle llamado trompeta. Era Chris Trombón, y entonces él se leyó el libro, el primer cómic, y al día siguiente me vino y me dijo, joder, Fermín, ahora tendríamos que saber la historia de la niña, ¿no? Claro. Y yo lo tenía un poco ahí en la cabeza también, pero no me atreví a decírselo a nadie, porque quería hacer la primera película. Imagina si empiezo a decirle a alguien, no, quiero hacer también una segunda película. Y entonces pues me lo tuve muy calladito hasta que en el 2018, cuando sacamos la primera película, se lo conté a mi compañera, que es también la productora ejecutiva de la película, y le dije, joder, que quería hacer una película. Ya estaba totalmente en contra, por supuesto, pero bueno, pues hicimos una escaleta de guión, tal, y poco a poco pues le fui comentando lo que teníamos, y luego ocurrió pues que vino este hecho luctuoso, murió mi hermano, y entonces eso fue un revulsivo y fue una especie de terapia para que pudiéramos hacer esta historia. Sí, tu hermano aparece en la película, hablaremos de él, por supuesto, de Íñigo, pero entonces ya se veía venir en la primera película que habría una segunda parte, eso ya se dejaba más o menos entrever. Yo creo, sin embargo, que lo que pensaba mucha gente era que íbamos pues, de continuaríamos un poco en la historia en plan, pues como Corto Maltés, que es una de las grandes referencias, claramente, incluso en la portada del cómic está, Susana Martín le hace un homenaje a algunas de las portadas que hacía Hugo Pratt, ¿no?
Y entonces algunos, de hecho la distribuidora francesa nos dijo, no, pero no, vais a hacer una nueva película, pero no va a continuar entonces la historia de Manes, que joder, que es un personajazo. Claro, claro. Y le dijimos, pues no, pues nosotros también aquí damos también una nueva vuelta de tuerca y aparecerá por ahí, pero es mencionado, pero la historia va a ser la de su hija 21 años después. Entonces, ¿quién es Ainhoa? Cuéntanos. Entonces, en la anterior película comenzamos en el año 65 con la historia esta de los gigantes que van a desfilar a New York, pero bueno, les prohíben que tomen parte en el desfile a los gigantes negros. Manés entonces se queda allí, se enamoró de una cubana, esta cubana se lleva a Manés a Cuba, hace un entrenamiento, le dan una misión y cuando acaba la misión se entera de que su compañera Amanda pues estaba en Bolivia y estaba pues haciendo apoyo logístico probablemente, lo dejamos a la imaginación del espectador, exactamente, con el Che Guevara. Y el mismo día que matan a Che Guevara, matan a otros guerrilleros y matan también a gente de la logística, estaba en la Embajada de la Paz, cuando sale ella, un coche la atropella, pero estaba embarazada y nace de milagros, nace Ainhoa. Se la llevan a Cuba, le cuidan en Cuba, pues algunos de los que salen en la película anterior. Esto sí que hay que estar ya muy, muy atento y no sé. Sí. Entonces, bueno, pues solamente se les ve ahí. No solamente se les ve al antiguo Pantera Belcha, al antiguo Pantera Negra, que saca a Manes y que lo lleva allí 21 años más tarde sigue estando ahí en Cuba, sino que también se ve a Shata Shakur, que está está dibujada. Entonces, esto ya es para muy, muy estudiosos. Pero lo dejo ahí porque si alguien lo quiere ver, porque a partir de mañana estamos en cines. Y entonces tenemos ahí a Ainhoa con 18 años en el año 85, porque esta película empieza en el año 85, justo después de la fuga de Sarrenendía y Picabea. Entonces pues Sarrenendía está por ahí paseando con un tipo que le cuida, y son los dos precisamente los que ponen las voces a estos dos personajes, son los dos reales. Entonces Sarrenendía pone voz al propio Sarrenendía y el otro que es, le llamamos Isidro, ni me sé el nombre original, vamos, es el apodo. Y entonces él también pues pone su voz, ¿no? Ya están los dos viviendo en Euskal Herria. Y entonces se encuentra con Ainhoa y no escuchan las palabras en euskera tal, y dice... a ver, pero vosotros de dónde sois, ¿no? Y dice, nosotros holandeses. Y es que esa historia es real, porque ellos cuando estaban en Cuba escondidos, pues la gente que les venía, pero qué idioma más raro. Y sí, hablamos el holandés, no pueden decir que eran vascos. Entonces, bueno, total que tenemos ese pequeño guiño también al hecho histórico y le pide, oye, pues yo te guardo el secreto, pero tú me enseñas euskera. Y a partir de ahí, Ainhoa empieza a buscar sus raíces, de dónde viene todo. Exacto. Pasan 3 años, entonces hacemos un análisis para colocarla justo en San Fermín Chiquito, que son las fiestas de San Fermín que se hacen sobre todo del barrio del Casco Viejo. Llega la víspera de las Kenguda Danza de Kortatu y a partir de allá, ¡boom! ¡Boom! Empieza el cómic, empieza la película, que tenéis que verla, tenéis que leerlo. Y que protagonizan mujeres. Querías con ello dar la importancia, el lugar que merece el feminismo y la interculturalidad en esta época. Sí, porque precisamente... como contará una de las protagonistas también de la película, que se encuentra en ese viaje que nos hace Ainhoa, no solamente llega a País Vasco, sino el País Vasco también viaja al Líbano. No quiero contar a qué, pero tiene también que ver precisamente con alguien familiar. Y a partir de ahí pues sigue su viaje hasta Kabul, después cruzará Turquía, pasará por Kurdistán, y entonces en Kurdistán justo cuando se encuentra con una chica, porque así también hay muchos elementos biográficos y referencias a canciones que he hecho yo, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, la canción Nuros, que es sobre el día de celebración del pueblo kurdo, pues digo como Alavya es la Guernica del Kurdistán. Y en esta película también aparece esa frase. Y esta chica es la que le cuenta cómo han decidido crear una unidad de guerrilla solamente de mujeres. Y ocurre en ese año, el 88, y están entrenando en la beca del Líbano, ¿no? Y a la vez también pues, está toda esa discusión en ese momento, pues, bueno, sobre la burocracia en las revoluciones y sobre el papel también de la mujer. Pues se decía lo de machismo-leninismo, que era un chiste que tenían los cubanos allá, ¿no? ¡Coño! ¡Machismo-leninismo! Eso, ¿no? Y entonces, pues que lo diga ella, que tiene siempre esa sorna y que encima imita a Fidel de puta madre y tal, pues yo creo que le daba un punto muy gracioso, pero a la vez también como diciendo, esto es un toque de atención para los compañeros que no abracen el feminismo. Claro. ¿No? Esto lo vamos a escuchar luego, este corte. Bueno, me lo has preguntado ya, entonces lo he soltado. Sí. El cómic comienza con la famosa actuación de Kortatu en la prisión. ¿Cómo fue verse dibujado con casi 40 años menos, que te conservas estupendamente, no como otros? No empieces por ahí. No como otros, ya tenía que decirlo. Bueno, la cuestión es que
Yo ya he sido un personaje de cómic. Yo hice una conversación para el Vamos a ver, Lockdown. tú eres un personaje de cómic así en general. Yo soy... Fermín. No, éramos Íñigo y yo, de hecho hicimos, fíjate, un homenaje en el Festival de Cine Alternativo en Donosti en el del año anterior y me preguntaron, joder, elige 10 películas que le encantaban a Íñigo, era un homenaje que le tenía que hacer y claro, pues es que todas me encantaban también a mí porque las veíamos juntos. Claro. Y entonces dije, nosotros nos sentíamos gente muy rara, nosotros no éramos personajes de este mundo que detestábamos, nosotros éramos personajes de un cómic. Y entonces has dado en el clavo y no escuchaste esa entrevista porque era en euskera, a no ser que alguien te haya contado algo. Bueno, últimamente el euskera lo estoy manejando un poco, ¿eh? Me han llegado alguna onda. Me están sí. llegando algunas ondas de allí de Euskal Herria, sí. Entonces, bueno, hice una entrevista con Eduardo Madina y yo que conocí a Alfonso Zapico, este comiquero, bueno, impresionante, es un puto dios del cómic. Y Sí. entonces, pues él, yo lo había conocido a él en Argelia, nos invitaron para presentar el cómic en el anterior, el Bakis Belcha en Argelia, y él también iba allí a dar una masterclass o así. Y entonces me escribió, oye, Fermín, ¿dónde andáis? Que tú tienes colegas aquí. Claro, entonces andábamos por la caspa, por un lado, por el otro, y nos hicimos muy colegas y le llevamos diciendo, mira, aquí precisamente salió la música Xavi, no sé qué. Y hacíamos un poco de anfitriones con los colegas que tengo ahí argelinos. Y de repente un tipo me escribe y me dice, oye, qué guay lo estáis pasando en Argelia y tal. Y yo, qué guay, ¿tú cómo cojones sabes que estamos pasando bien? Me dice, no, es que Zapico está escribiendo historias de lo que estáis haciendo. Y, ¿pero qué dices? Y de repente, claro, yo ni era amigo suyo en Facebook y el tipo en Facebook iba colgando por lo que íbamos haciendo por ahí. Qué bien. Y me había convertido ya en un Un cómic. personaje de cómic. Y bueno, pues la verdad es que eran tan buenos los cómics que le dije, yo tengo por lo menos avisa, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí surgió una amistad muy, muy chula y él es muy amigo también de Eduardo Marina. Cuando hicimos la entrevista aquella en mi casa en Irún, nos pidió ir allí solamente para escucharnos y para tomar algún apunte, algún dibujito y tal, ¿no? Bueno, ese dibujito al final se convirtió en una pedazo de novela gráfica de 100 páginas que se llamó Los Puentes de Moscú. Y entonces ya estoy acostumbrado a verme en cómic, pues eso, ¿no? Dibujado de la mano de Zapico, pues que era una maravilla. Lo que ocurre después es que en esta película yo tenía pensado salir solamente pues con el concierto de Gortatu, de la misma manera que en la anterior película pues aparece el Festival de Monterrey, que sale cantando Otis Redding, que en su viaje Mané se piensa que es él, y canta Begirunea, que se respetúa Respect, pero con mi voz, porque es la canción, la versión de Neu Gorria, que bueno, pues todo este tipo de historias que a algunos seguidores muy estudiosos míos les encanta. O sea, lo tuyo hay que verlo siempre con la enciclopedia Muguruza al lado, o sea, porque yo digo, es que no, o sea, está todo unido. La enciclopedia Muguruza me encanta. Hombre, macho, es que Nokia no es Connecting People, es Fermín Muguruza, Connecting People. Y hay mensajes de dos planos, para la gente normal y luego para los muy estudiosos. Para los muy estudiosos, claro que sí. Sí, les llamo así cariñosamente, pero es que, bueno, luego encima me inventan historias que a veces yo me las agarro, yo no había pensado eso, pero ahora me la agarro y es eso. Ya, si hay tiempo, os cuento alguna de esas. Entonces, no tenía pensado lo de la entrevista, sí que estaba muy claro que uno de los festivales emblemáticos que hubo en los años 60 fue el de Monterrey. Estaban dibujados Jimi Hendrix también, que lo menciono a Íñigo porque Íñigo dijo en una entrevista una vez que si existiera Dios se llamaría Jimi Hendrix. Y entonces, pues aparecía Janis Joplin. Y entonces en esta parte tenía que aparecer precisamente las Kenguda Danza, pues para muchos de nosotros, no solamente para mí como protagonista, pues fue, pues bueno, como dijeron, el Maximum Rock and Roll de Estados Unidos, pues uno de los mejores discos grabados incluso en directo, pero bueno, era un hecho muy potente y además que nos daba pistas también para luego poder seguir hablando, porque nosotros hacíamos las Kenguda Danza, tenía relación precisamente lo que pensábamos que iba a ser a posteriori lo que iba a ocurrir, ¿no? Que iba a ser la última danza de guerra, no solamente de Cortatu, sino también de todo lo que fue el conflicto armado en País Vasco. Bueno, pues como bien decía el señor Sanabria, aparece el episodio de Cortatu tocando y también el episodio que dio lugar a la fuga de Sarrión-Andía de la cárcel de Martutene, metido junto a su compañero en unos pafles dentro de una furgoneta. Sí, aparecemos nosotros además tocando porque comienza ahí el arranque, que empiece con Su Atrapa tu arte. Yo creo que es una declaración de intenciones muy, muy potente. Acaba también la película con Su Atrapa tu arte, pero en una versión de violines y chelos hecha por Mursego. Pero nosotros, un mes antes de la fuga, porque mucha gente, pero en vuestro concierto se fugaron. No, que no fue nuestro concierto. Pues... joder. Pero nosotros, un mes antes, estábamos tocando allí y efectivamente estaban preparando toda la fuga. Nosotros encima cachondeándonos, mira, tenemos aquí una funda de bombo, alguien se puede meter aquí. Y los tipos decían, qué graciosos los Cortatu. ¿No? Y al mes de repente se largan dos tipos ahí en los dos baffles, ¿no? Imagínate. Y de ahí nació la mítica Sarri Sarri. Zerbait ikustekoa dut pantailerako frekuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 askatu. Sarri, 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 askatu. Irratikoak antziren bititzen zuzenean paella jango zutela. Eta pitita sarri bere muturretan saltza zutela.
Ya la estáis bailando en casa, lo sé, os veo, me lo estoy imaginando. Bueno, en el cómic hay una entrevista a Cortatu que termina con Íñigo citando a Salvador Allende. Lo han dicho más, pero decía Allende, no hay revolución sin canciones. La banda sonora, por cierto, de la película, después vamos a hablar de ella, es espectacular. El relato está plagado de referencias musicales. No hay revolución sin canciones, Fermín. Bueno, esto precisamente tengo mucha relación con Chile desde el 94, ya que fuimos a tocar por primera vez ahí con Nuevo Gorriak, nos enteramos que Cortatu había sido muy... que había tenido mucha influencia en toda la gente, en las bandas. De hecho, tuvimos relación con el sello Alerce, que editó pues, aquí La Payuna, Víctor Jara, conocimos a la viuda de Víctor Jara, a Joan. Y entonces, claro, encima me enseñaron un cartel gigante de una foto en la que Salvador Allende participaba y el cartel de atrás decía lo que él había citado, ¿no? No hay revolución sin canciones. Es muy inspirador, pero como has comentado, durante toda la película vamos haciendo referencia a la importancia de la música. Hacemos referencia también, sin citar a Víctor Jara, cuando dice que cantaban a su madre, Te recuerdo Amanda. Aparece el disco de Mikel Laboa, que aparece en la primera película para los que lo hayan visto también, y precisamente es ese arma increíble, el arma más eficaz que tenemos pues contra el fascismo, pues que al final que es la cultura y es la transmisión de la música en euskera cuando estaba prohibida. Pero es que después también, por ejemplo, en Afganistán dicen ¿cómo pueden silenciar a Afganistán si nosotros siempre estamos enamorados de la música? O cuando de repente la séptima sinfonía de Sostakovich la lanzaron las partituras en el asedio, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, a Leningrado. Se cuenta. Claro, y de repente pues una famélica orquesta la tocaron para vencer así de alguna manera al hambre que estaban pasando. Murió mucha gente precisamente de hambre, y también para desafiar al nazismo. Entonces creo que eso es tan bonito y es tan bello, ¿no?, que tenía que tener hueco, tenía que tener sitio en esta película, y constantemente aparecen, también las músicas que aparecen en Afganistán son completamente de Bakhzamina y Gangarabaji, son dos músicos que apoyaron la revolución socialista, la revolución de Saur en Afganistán, y el primer objetivo de los fundamentalistas efectivamente pues fueron los maestros y los cantantes también. Sí, eso se cuenta, que parece como que los afganos tenían una pésima relación con la música, y no, son los fundamentalistas los que fueron a perseguir la música del diablo. Efectivamente, en la retórica occidental se les llamó los Freedom Fighters, y era precisamente pues como luego mucha gente se ha dado cuenta, pues eran simple y llanamente fundamentalistas, y luego pues señores de la guerra pues que estaban traficando con el opio con la ayuda de la CIA y del ISI de Pakistán. Y hablando de drogas. En la misma entrevista a la que hablamos se hace referencia a esos 150 kilos de cocaína, que pongo este gesto que aborrezco con los dedos, comillas, desaparecieron, comilla. Algo sobre el que más tarde cantasteis en Usted Quería y que os trajo no pocos disgustos. ¡Que aquí entre tú eres! Che non hai la sai, lui si va a tormo te, per riceverai. Es algo que irá corría con Cariata Carrena, Francisco Rodríguez Galindo, teniente colorera Arena. Sei, guardia civile, c'è un con quante lego comandante A. Vai, terrorismo a incontrare con una cosita qua. Y la voz se carice, Y hablando de drogas, el cómic, la historia, la película cuenta sobre todo como la contrarrevolución, es decir, todo el movimiento para intentar acabar con las revoluciones en todo el mundo utilizaron la droga como forma de financiación y como forma de destrucción de la juventud y de los revolucionarios. Porque esta película va contando a través de la historia de Ainhoa la historia de todas las revoluciones que ha habido en los últimos años, en la historia reciente. Y por despedir el cómic, deciros que una de las particularidades que tiene y de las bellezas es que cada zona geográfica viene representada por un tono cromático. Iruña en azul, Beirut en rojizo, Kabul en ocre. Y hablando de color, vamos al color, el tecnicolor de la pantalla. Vamos con el planazo fílmico número 2. 5, 2, 2. Beltza naiz eta harro nago. Yo le guardo el secreto, pero tú me enseñas euskera. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri.
La primera parte del cómic salió en 2014 y la película en 2018. Esta vez salen a la vez. De hecho, se proyecta antes que la película. ¿Qué pasó esta vez? ¿No querías esperar? ¿Querías que ambas fuesen parte de una experiencia única? Lo que ocurre es que la otra, como he comentado antes, fue todo un proceso hasta que conseguimos la financiación para conseguir hacer la primera película. Y en este caso, en estos 4 años, contacté con Susana Martín, que me encantaba todo lo que hacía. Encima tiene varios libros sobre Nicaragua, sobre Palestina. Dije, pues es que esta mujer tiene que hacer la película, ¿no? Es una catalana que vive ahora en Euskal Herria, además, en la Rabetsu, y cuando le comenté la idea, pues bueno, se entusiasmó, se apasionó y ha estado trabajando casi 2 años también. Entonces, claro, hemos ido trabajando en paralelo. Lo que se ocurre es que ella tenía toda la documentación de todo lo que habíamos preparado nosotros, íbamos animando, ella tenía todos los personajes, lo que eran la ambientación, la documentación que yo tenía de cada personaje, pero también de cada decorado, de cada sitio. Y ella, sin embargo, lo que ha hecho es una interpretación propia también de cada personaje, incluso hace guiños a algunos personajes históricos, pues por ejemplo, Imán en el Líbano tiene una especie parecido con Feiruz, que es la gran cantante árabe de todos los países árabes, además. Y eso ya es para la enciclopedia Muguruza. Exactamente. Antes cuando has dicho lo de que hablamos precisamente, que ahora he dicho, esto es del primer tomo de la enciclopedia Muguruza, cuando hemos dicho lo de Euskel quería, cuando digo, oye, Íñigo, tendríamos que hacer una canción sobre los 150 kilos que han desaparecido aquí en Irún, ¿no? Esos 150 kilos de cocaína. Había desaparecido en mayo, estamos en octubre, y luego pues a los 3 años, 4 años hicimos la canción. Entonces, para los entendidos del primer tomo, pues dicen, hostia, la ha soltado, que luego viene, y luego encima luego aparece mucho más tarde en Marsella, que realmente viene a colación de esto que pasaba con esos 150 kilos de cocaína, ¿no? Pero lo de Susana, volviendo a lo del cómic, es muy, muy importante también, luego el tono cromático de cada ciudad, un poco también siguiendo la estela de lo que fue el anterior cómic. Y lo que queríamos era que saliera todo a la vez porque las sesiones maratonianas que yo hago después de promoción con alguna de las cosas que yo esté presentando, pues son demoledoras. Y entonces lo que quería era poder hablar de las dos cosas a la vez. Exactamente. Claro. Me pongo el mono de trabajo de ir a las entrevistas, llego allí, estoy con vosotros, pero podemos hablar de la salida que hemos hecho de disco, sobre todo la película, ¿no? Que es un poco el acorazado Potemkin de todo este proyecto. Bueno, porque además la película ha pegado un subidón técnico respecto a la primera espectacular, ¿eh? La primera estaba bien, pero es que esta es un desfase. Sí, yo creo que sí. Y es una cosa además que para mí es fenomenal que me lo digáis vosotros, que habéis visto ya la peli, que me lo diga la gente ayer en Valencia, que además estaban los del anterior estudio que habían trabajado con nosotros, los de AMPA. Y luego también, pues después del velódromo, que mucha gente me dijo, joder, es que además técnicamente a nivel de realizaciones que habéis dado un salto, y era un poco lo que queríamos, ¿no? A pesar de que de financiación incluso hemos estado más flojos. Y no solo con respecto a la técnica, sino el guión, el relato, parece que está como mucho más hilado. Lo hiciste también otra vez con Arcais Cano, pero sumando a Isa Campo, autora de Los Pasos Dobles, Entre dos aguas. ¿Qué ha aportado Isa al proyecto? ¿Tú tenías clara la historia, pero a lo mejor era para engarzarlo mejor? Bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que en un guión al final también aprendes a hacer varias versiones, ¿no? Y aquí pues llegamos hasta la 12ª versión, y no solamente entró, pues ya cuando teníamos una versión ya bastante seria, yo creo, y bastante sólida, entre Arcais y yo, que entró de repente ahí a trabajar Isa Campos, sino que también hemos tenido 2 analistas de guión. Una es Katalin Miner, que es una de las referencias que tenemos en el feminismo de última ola ahí en Euskal Herria, y luego la otra es también otra feminista de Valencia que se llama Natalia Dancos, y las 2 hicieron ese análisis, pues de alguna manera, sobre cada personaje, el perfil, y entonces hemos trabajado pues con mucha información también de gente que nosotros consideramos que es muy válida, y la tenemos mucho respeto, y queremos precisamente pues que también ellas sean parte, ¿no? Entonces, Isa Campo, por un lado, ya nos decía sobre todo que teníamos que trabajar más los diálogos a través también de las emociones. En la animación suele ser muy difícil también hacer todo ese tipo de gestos que supongan de repente un punto de ternura, por ejemplo, ¿no? Pero sí que podemos hacerlo acariciándose las manos, que se agarren. Entonces, todo este tipo de detalles los hemos trabajado mucho, y con una nueva técnica que hay de animación que se llama cut-out, en la que despiezamos todo el personaje. Hemos trabajado esta vez con un estudio de Donosti que se llama Lotura, y analizábamos cada plano. O sea, cada plano, cuántos planos tenía cada secuencia. Es una película de 1100 planos, no podíamos dibujar cada frame, pero sí que intentábamos ser lo más eficaces posibles con la animación.
Antes decíamos que la carrera musical de Íñigo va de lo local a lo global. Igualmente esta película empieza siendo un asunto familiar y deviene como una especie de intriga internacional, una especie de película de espías, pensaba una especie de Tintín, pero en chungo. ¿Te interesan ese tipo de relatos, de aventuras, de viajes en distintos sitios, estas películas que tenemos todos en la cabeza de espías de los años 60 y 70? Sí, de hecho, a mí me encantan, ¿no?, todos los thrillers y bueno, todo lo que sea, lo que tenga que ver con servicios secretos, con espionaje, contraespionaje. De hecho, pues una de las mejores series que yo he visto es la de Bureau de Legend, que es la oficina de leyendas, ¿no?, que está sobre precisamente todo lo que tiene que ver con el servicio secreto francés, y encima además también tiene una línea de conexión con nuestra película, o con las dos películas precisamente, porque va evolucionando en el tiempo y de repente comienza con la guerra de Siria, pero después va como evolucionando de apoyar a los fundamentalistas, porque los apoyaron en Afganistán, darse cuenta que oye, igual la estamos cagando, igual tenemos que hacer otro tipo de movimientos, y eso es una de las series más potentes que hay, ¿no? Pero además de esto, pues no has querido mencionar una película. Yo creo que Jason Bourne, por ejemplo, pues es una de las suyas. Tiene en cuenta que ¿cómo es? Greengrass me parece que es el director, y encima él viene del cine militante porque él hizo Bloody Sunday, también dedicada al Domingo Negro en Irlanda del Norte, ¿no? Pero todas estas películas me encantan, esos viajes de repente, y Jason Bourne, de hecho, ha sido una de las referencias nuestras para los momentos de acción en los que nosotros hemos utilizado la técnica de animación tradicional o 2D, pero nos dedicábamos a fragmentar mucho la imagen, como hacen James Bond, que no sabes al final muy bien quién está pegando a quién, y esto nos ha ayudado precisamente a darle un truco de animación mucho más fluido y mucho más eficaz también. Y como en toda película de acción, en todo thriller, siempre hay un supervillano. Oye, no te hagas la chiva con tonteras. El desmerengamiento de la Unión Soviética está al caer. Ahora, si actuamos en la línea adecuada, pronto recuperaremos en Cuba lo que es nuestro. Deberías colaborar con nosotros antes de que se vire la tortilla. Para. Aquí comienza a oler a gusanera de Miami. Oye, sin faltar el respeto, ¿eh? A ver si nos entendemos. Tenéis que ver cómo acaba esa escena, porque ni alguno de los momentos del Padrino más salvajes. Yo creo, bueno, te voy a decir una cosa muy chula también. Conocéis a La Furia, la rapera esta de País Vasco. Claro. Ella me escribió diciéndome, por fin en una película podemos ver que la autodefensa feminista está reflejada. Sí, y señora. de repente al día siguiente me envían un vídeo, dos mujeres ahí con dos perchas en las manos gritando Gora, borroca, feminista. Y digo, hostia, ¿sabes? De repente la percha se va a convertir aquí en un símbolo de autodefensa. La paliza que le da la autodefensa feminista a la gusanera miamera es brutal. Hablemos de la historia que cuenta la película, que bascula desde lo local a lo global, siguiendo el rastro de la droga y de la revolución, como hemos dicho antes. La heroína fue devastadora en la Euskadi de los 80, aunque no fue el único lugar donde se introdujo para acabar con movimientos subversivos. Siguiendo ese rastro se llega a Afganistán o a Nicaragua, igual que en los 60 llegaba a Vietnam. ¿Cómo consigues meter en una sola película todas las revoluciones del momento y todo ese rastro de la droga, de la heroína por un lado y de la cocaína que afectó a todos estos movimientos revolucionarios? Pues según el director del Festival de Cine me dijo, es que esta película es muy tú. Porque sois igual de espídicos los dos, la película y tú Exactamente, mismo. Me preguntas, ¿cómo conseguir? Pues debe ser algo así. Entonces, no sé, yo consumí mucha anfetamina para estudiar y para también... Bueno, pero también ha habido un proceso... Córtame. Sí, ha habido un proceso... Sí, déjalo, que es que está la Fiscalía escuchando este programa todos los días y tenemos mucho miedo. Ha habido un proceso de estudio. Sí. Tú llevas estudiando esto muchísimos años, es el tema que te obsesiona, has hablado de ello constantemente, pero es que hay un trazo, un rastro que une a todas esas revoluciones de los años 60 hasta los 80, 90, y cómo la droga fue uno de los inventos para intentar destruir todos esos movimientos. Es que de hecho la reflexión final y que hace yo creo Ainhoa, y este spoiler sí que se puede contar porque es muy obvio, ¿no? Pues hay una multinacional, una corporación multinacional también que controla precisamente cómo son los movimientos y las ganancias, no solamente ganancias, ¿no? No solamente se trata de lucrar, sino también se trata de desmovilizar, de desprestigiar, de colocar también infiltrados a través de todo este movimiento que hay de drogadura ilegal. Y entonces pues la gran corporación multinacional pues es la propia CIA, la CIA, tanto con la cocaína desde los años 80 especialmente, cuando empiezan a moverla toda y llega de repente luego a Estados Unidos, incluso sale esa versión después
más barata precisamente para la comunidad negra, para la comunidad latina, pero es que también el tema y eso ya está saliendo además todo ya en un montón de películas como Barry Seal, está saliendo en documentales, hasta David Simon también ha hecho un documental incidiendo sobre ese tema, pero el tema de la heroína todavía como que aquí nadie le mete, nadie hinca el cuchillo en la carne, ¿no? Y resulta que aquí, pues el tema de la heroína para financiar precisamente toda esa guerra y toda esa también, el derrumbamiento de la Unión Soviética. Está clarísimo, porque el 90% de la heroína que se consumía salía de Afganistán y salían los camiones que llevaban armas para los fundamentalistas desde Pakistán, por supuesto, y volvían todos llenos de opio, ¿no? No es nada nuevo porque todo esto mismo empezó precisamente, como en la película, con la French Connection famosa y cuando Francia intenta precisamente mantener su colonia en Vietnam. Sí, eso también se cuenta. ¿Cómo contamos todo esto? Bueno, pues sí que hay una manera un poco didáctica, yo espero no ser pedante, pero por eso tiene mucha acción también. Es una película al final de acción, un thriller político y me parece interesante todo esto pues porque es algo que me tocó a mí mucho. Yo tenía 4 años en los años 60 cuando matan al Che Guevara y toda esa época me interesa muchísimo, por supuesto, porque de allí viene prácticamente todo lo que después vivimos en los años 80, pero es que en los 80 yo ya estaba aquí ya en plena acción y más de la mitad de toda mi cuadrilla pues murió por los efectos de la heroína. Cicatriz, que aparece, que están tocando, es el grupo que más tocó con Cortatu y aparece en una de sus canciones, Botes de Humo. Todos murieron también como consecuencia de la heroína. RIP, que aparece también con terrorismo policial. De los 4 queda solamente uno que es Cherra y que apareció también el otro día en el velódromo. Y nuestro protagonismo, uno de los protagonistas que aparece con una camiseta unas veces de RIP y otras de Vómito, pues el cantante de Vómito fue mi gran amigo. El 63 nacimos, fuimos al colegio, militamos políticamente juntos, hicimos las bandas Vómito Social, luego Vómito y Cortatu, y él también murió una vez que ya se había limpiado de la heroína, pues como efecto se contagió de SIDA y murió también en el 95. Hicimos una canción a Isu para los que vayan al tomo de la enciclopedia. Pues todo esto está en la película. Todo lo que es el espídico Fermín Muguruza, toda la enciclopedia Muguruza, está resumido en 1 hora y 26 minutos. Que yo creo que también puede resumirse en una de las frases maravillosas de la película, es que el escenario internacional es una partida de ajedrez con muchas partidas simultáneas. Sí, y además el recorrido que haces por las revoluciones es marcadamente feminista y por eso no es extraño que te detengas en la revolución de Saur del 78. We are going to start a women-only guerrilla unit to fight for the liberation of Kurdistan, but also to break the gender roles that have been rooted for centuries. Y todo esto sigue de actualidad. ¿Cómo ves las revueltas que hoy estamos viendo en Irán? Sí, efectivamente. Es, de los años, creo que tenemos que saber, es un tópico también, es una frase hecha, ¿no? Pero conocemos el pasado, si no estamos condenados a repetir el futuro. Y tenemos que saber precisamente también porque de repente en Irán pues se intenta desmovilizar también y destruir todo lo que es el movimiento comunista que hubo. O sea, la Guerra Fría, yo vengo del telón de acero, porque soy de esa época y efectivamente me doy cuenta pues que esa Guerra Fría se perdió y las consecuencias fueron devastadoras para todos y la estamos sufriendo ahora mismo. También para estas mujeres que están ahora allí en Irán cortándose el pelo y dejándose la vida por... No, por supuesto. Por ser libre. No, por supuesto. Y no solamente en Irán, yo, por ejemplo, cuando salió el zapatismo, me acuerdo que solía decir, ¿no? A toda la gente, hombre, Chiapas y tal, y Chiapas también es tu barrio. Entonces no vayas a mirar solamente a Irán, mira también en el bloque de tu casa, en tu misma casa también. Y bueno, creo que sí que el feminismo nos está enseñando mucho en todo el mundo. Vamos, vengo de Irún, donde tenemos todavía una lucha para poder participar las mujeres en las fiestas populares de nuestra casa, pues imagínate. Y precisamente el zapatismo nos enseñó que Chiapas también es tu barrio. Exactamente. Todo el proceso de Black Versa 2 ha coincidido, como decías antes, con la muerte en 2019 de Íñigo, de tu hermano, que está muy presente en el relato. De hecho, la última imagen de la película es una de él. ¿Es muy duro ver las imágenes de Íñigo en la película? Es duro sobre todo el final. No sé por qué ayer también veo el final y no tengo que hacer un ejercicio ahí para salir y no romperme, impresionante. Y es la última, es ese último fotograma. Sí. Durante todo lo demás me río y eso, fíjate, pues está en la conversación, bueno, empezamos con él. O sea, la primera imagen es él tocando el bajo en Martutene, ¿no? Y después salimos hablando, salimos otra vez con Nicaragua Sandinista y luego ya, al final, si esta foto es una foto que me enviaron cuando va a Nicaragua en el año 88 y es una foto de Somoto, de la parte norte, además, que era muy atacada por la contra. Y es una foto con una camiseta que yo le envié precisamente de golpe, pero con las letras en ruso, ¿no? Y lleva la camiseta y está enseñando la camiseta y entonces esa sonrisa igual me pasa un poco, ¿no? Pero me recuerda mucho a la sonrisa del Che.
Se ha hecho el silencio, como no podía ser de otra manera, creo que ha pasado un ángel. Sí. Y creo que la mejor manera de celebrar a Íñigo es con la música. Así que vamos con el planazo musical número 3. Try, 3, ¡Jua! Yo ya no digo nada. No, sí, no digas nada. El proyecto Black Dispersa no se puede entender sin su banda sonora, que es palpable en cada imagen. Bueno, palpable, música, esto es una... No, la música a veces te toca, ¿no? te toca y es verdad que es casi palpable. Banda sonora que de alguna manera acompaña al desarrollo de la carrera de Fermín como músico. Y que, como antes nos contaba, el propio Fermín arranca, como no podía ser de otra manera, con el Su atrapa tu arte de Cortatu. Atrapatu arde, urdez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena, beti besten arazoak dira. Aquí también hay más de 2 y más de 3 que están bailando en su casa ahora mismo pegando patadas en el aire. Cortatu junto a Escorbuto, La Polla, Tijuana en Blue y una larga lista de grupos y personajes. Formáis parte de una escena tremendamente peculiar que yo creo que no se dio en ningún otro lugar de España, yo diría que del mundo. ¿A qué crees que se debe? Bueno, el contexto. Es inevitable que todo está atravesado siempre por el contexto y lo que estaba pasando en Euskal Herria en ese momento, lo que traíamos como bagaje precisamente, pues afectó, ¿no? Nosotros éramos todos de la misma generación y entonces habíamos conocido lo que había sido precisamente ahora hace 2 días, el 27 de septiembre, las grandes manifestaciones. Ya yo tenía 12 años, fue cuando vi realmente apalizar a gente, cuando salieron a protestar por los últimos fusilamientos que firmó Franco, de Txiki Otaegi y estos 3 miembros del FRAC. Y esos mismos policías que tenían un uniforme gris, pues nos siguieron dando de hostias hasta que les cambiaron el uniforme, siguieron dando de hostias con el uniforme cambiado porque eran absolutamente los mismos, ¿no? Con la misma escuadra de mando, ¿no? Y después les cambiaron también a otro color y siguieron los mismos, pero no solamente eran los elementos represivos los que no cambiaron ni la judicatura, ni los jueces, ni cambiaron los políticos, que al final siguiendo son los mismos y nos dijeron que era, pues, y ya estábamos en democracia. Y entonces nosotros contamos la transición en esta película también con un plano de 2 segundos. Un tipo que le da una propina y cuando esté en la mano cae una moneda con la cara de Franco y otra con la cara de Juan Carlos. Resumimos la transición en 2 putos segundos. Y además el tipo dice, si son francos franceses. ¡Franco! 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 Oye, eso es muy spoiler, joder. Bueno, Oye, joder. No, que está... Venía con el claro que sí. No, entonces, no sé, me dices... ¿Qué pasó ahí? Para empezar, teníamos un bagaje. Por lo general, cada vez que sale una nueva generación de músicos, o sea, una nueva corriente literaria, por ejemplo, pues tienen que tener una identidad en contraposición a la anterior, ¿no? Y nosotros en País Vasco no lo hicimos así. La anterior generación fue la de Esdo Camairu, que quiere decir no somos 13 por ese maleficio que teníamos, que parecía que los vascos en las que teníamos que perder todas las guerras y íbamos a estar siempre oprimidos. Y entonces salió Mikel Aboa, salió Xavier Lete, salió todo este batallón de cantautores cantando en euskera, prohibidísimos también. Pero no solamente eso, también salió la nueva literatura, salieron la gente que también hacía arte. Bueno, entonces, fue una cosa, a nosotros nos llegó mucho porque de pequeños escuchábamos esos cassettes prohibidos en casa como si fuera una especie de liturgia prohibida. Bueno, pues porque era así además, no podías ponerlo muy alto, no sabías si había un informante por ahí o no. De hecho, al lado de mi casa vivía Melitón Manzanas, en el mismo barrio de Irún Lapice. Que también aparece en la película. Sí. Hombre, que aparece también en la anterior película, el final, dice Melitón que los dejemos ir, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, Melitón Manzanas. Y entonces, ¿qué pasó ahí de repente en ese reventón? Yo creo que hay muchos elementos. Uno de estos es que teníamos un bagaje muy, muy potente de represión. Nosotros todavía la Icurriña no la podíamos dibujar. Las primeras hostias que a mí me dan es porque tengo dibujada en la carpeta una Icurriña y hasta el año 77 no podemos utilizar Icurriña. Es ilegal. Entonces era siempre esa sensación de hostias. Por eso todos los grupos tenemos siempre una canción en contra de la policía.
Y luego, aparte, pues nos empiezan a llegar cosas de fuera, ¿no? Y entonces, pues, a nosotros ya no nos encaja ya todo lo que es los formatos de música más folky o más de cantautor, porque de repente pues conocemos pues, a los Clash, a los Pistols, y encima conocemos la relación que tienen con los grupos de reggae, que tocan también con ellos, como Steel Pulse o Doctor Alimentado, Linton Kwesi Johnson, y, por último, el revival del ska, que sale en los años 80, precisamente, y encima nos están enseñando cómo a través de la música podemos combatir con el racismo, diciendo, hey, nosotros estamos aquí juntos, blancos y negros, esto para el racismo, participando en campañas, haciendo frente al Frente Nacional en Inglaterra. Además que no se puede responder a la policía, a las hostias de la policía tocando folk. Con todo mi respeto, quiero decir. Con todo mi respeto al folk. Con todo mi respeto al folk. Pero sí, un poquito de povo hay que hacerle. Bueno, a ver, claro, que Billy Bragg, por ejemplo, cuando vio los Clash, dijo, no, yo es que no salgo pensando que soy Bob Dylan, salgo pensando que soy los Clash. Claro, bueno, pero es que hemos leído en la enciclopedia Muguruza tomo 3 que tocabas el acordeón. Y de ahí a los Clash. Sí, bueno, esto es una frase muy interesante que hizo Nacho Cicatriz, que por cierto era además sobrino de Xavi Echevarrieta, y entonces él decía que habíamos pasado del chisto a la Telecaster. Entonces, pues bueno, yo pasé del acordeón sí a la Telecaster, efectivamente. Y oye, ¿qué sientes cuando escuchas las primeras grabaciones de Cortatu? ¿Te quedan como muy lejanas o las sientes propias de hoy? Pues la verdad es que un su atrapa tu arte, por eso he dicho declaración de principios, ¿no? Es que nos está contando un poco lo que va a pasar en la película con la letra de la canción y me parece que suena bien todavía. O sea, no era, luego conseguimos mucho mejor en sonido, mucho mejor, tocábamos mejor o repetíamos las voces, lo que sea, pero esa rabia, esa frescura en esa rabia que hay en esa canción, la frescura también que hay en el elemento lúdico que siempre ha tenido también todo lo que yo he hecho, ¿no? Desde Cortatu hasta lo último, como en esta película también, ¿no? Hay momentos para la risa, ¿no? El melón turco, no. Melón argelino. Y entonces, pues de repente hay momentos de disfrute, ¿no? Uh-huh. Y lo escucho y me doy cuenta, pues bueno, la manera de grabar que teníamos en esa época, incluso también pues que yo no sabía euskera. Entonces yo grabé esa risa y vino Rupert Ordorica a ayudarnos al estudio y pues para ver si decíamos bien la TZ y la TX y tal, ¿no? Y dijo, mira, está de la hostia. Vosotros tenéis que cantarlo así. ¿Y por qué es así como sale a vosotros? Claro. Y fue la gran lección que nos dio Rupert Ordorica cuando vino. Le llamamos pues a ver si nos echaba una mano y pero ¿qué mano? Si vosotros lo que necesitáis, tenéis que contar esto y esto es lo que va a llegar a la gente. Y fue pues bueno, la gran lección que he intentado seguir luego con todas las bandas que han venido a preguntarme algo y tal, ¿no? Nosotros, sé tú mismo y si tienes algo que contar, cuéntalo y me da igual que toques mal, que cantes mal, lo que me interesa es que lo que me transmitas. Sin embargo, aquello duró solo 4 años, ¿por qué se disolvió? Porque fueron 4 años muy intensos. Fueron 5 años. A velocidad muy bruta, ¿sabes? Exactamente. 7 años de perro, pues. Mucha. 4 años de. Claro, mucha anfetamina había por ahí. Ya lo he dicho antes, ya no voy a incidir en esto, pero imagínate, nosotros hicimos casi 300 conciertos en esos años, hagamos 3 discos, un disco en directo. O sea, nosotros no parábamos, ¿no? Yo decía que muchas veces no dormía, obviamente. Y entonces, pues claro, eso produce un desgaste. Y no solamente eso, sino que también nosotros teníamos un ciclo, como decimos también en esta entrevista, y es verdad. Sale la película, la entrevista de... tema de euskera. No decimos que vamos a hacer otro grupo, sí que ya teníamos pensados que todos los errores que habíamos cometido en Cortatu los teníamos de alguna manera también que intentar pues solventar. Y sobre todo la idea de la tierra para quien la trabaja, ¿no? La cultura para quien la trabaja, somos trabajadores de la cultura. Esto es mío y ahora yo decido cómo lo distribuyo, cómo lo vendo, cómo lo difundo. Y eso fue muy importante también porque conocimos a mucha gente. Por ejemplo, en Europa estuvimos viviendo en las casas ocupas de Ámsterdam, donde estaban DX, que era un grupo que tenía también un sello discográfico. Bueno, que sigue. Bueno, que sigue. Pues, uno de los mejores grupos de la historia de la humanidad. Sí. Y uno de los mejores ejemplos de cómo uno debe autogestionar lo que hace y cómo tiene que romper todos los moldes, no solo musicales, artísticos, también políticos. Incluso además tenían todo el archivo de la CNT que se guardó en Holanda y ellos tenían todas las fotos y sacaron un disco dedicado a la Guerra Civil y con canciones clásicas, con canciones de aquí, pues hay Carmela y así, pero tocados al estilo hardcore. O sea, esta es una gente que tiene mucha relación con nosotros. Entonces nos invitaron nosotros a tocar allá. Luego nos estuvimos muy conocidos en Holanda, pero dormíamos en su casa y allí vimos de repente cómo se podía autogestionar todo, ¿no? Y nos dimos cuenta que nosotros, que el campo de batalla nuestro, el siguiente tenía que ser controlar eso e incluso además tejer toda una red de complicidades a través del mundo para poder distribuir nuestras cosas, para conocer a bandas, y eso es lo que fue los 10 años posteriores que hicimos con Esanos, en que editamos 100 referencias. 100. En el libro y en la película aparece el último concierto precisamente de Cortatu.
gente que ya se está rompiendo la cadera, ¿eh? Porque tenemos unas edades y claro, estamos poniendo temas que la gente baila enfebrecida, claro. Y la prótesis es tan cara, ¿eh? Así Sí. que con cuidadito. Con cuidadito, ¿eh? Descontuyarlo. Poco después, Íñigo y tú montabais Negu Gorriak junto a Kaki Alcaraso. Y bueno, a mí eso ya me llegó de lleno en una época en la que estilísticamente, ¿no? Al principio de los 90, pues las barreras iban cayendo, los rockeros empezábamos a escuchar otras cosas como hip hop o reggae. Y bueno, para mí yo creo que la influencia Public Enemy en esa época fue importantísima para muchos de los grupos que metíais a hacer esta llamada efusión. ¿Fueron una influencia para vosotros? Bueno, de hecho yo suelo utilizar mucho bueno, luego hay muchas más influencias, pero creo que es muy fácil de entender pues que los Clash nos marcó muchísimo y eso es para Negu Gorriak, nos influyó muchísimo también la salida de Public Enemy. De hecho, nosotros fuimos a ver el primer concierto que hacía en París. Llegamos ahí en plenos disturbios raciales en todo lo que era la periferia, en las banlieues de París, y era gracioso porque llegábamos en un autobús desde Irún, un montón de blanquitos y todo el público era negro. Llegaban ahí, hombre, los vascos, y son aguideo, le vasque. Y entonces pues llegábamos allí y nos sentimos de repente, esta es nuestra gente. Y salieron ellos y encima actuaban con esa demostración de fuerza con 4 personas disfrazados ahí al estilo también Black Panther. Entonces, bueno, solamente la denominación que ellos mismos tenían, porque alguien se la debió decir, de Black Panthers del hip hop, ya nos parecía espectacular, ¿no? Nos era muy inspirador. Entonces, sí que hay influencia sobre todo de la utilización del sampler, no tanto igual en la manera de rapear o en la manera de hacer música, pero en la utilización del sampler hay mucha influencia, hay mucha referencia a Public Enemy, y la cuestión es que yo ya tenía en mi bomber roja de Cortatu cosido el parche de Public Enemy, que el otro día la desempolvé y la saqué precisamente cuando fuimos a hacer la presentación del Velódromo. Toma ya, es que no deja detalle, ¿eh? No deja nada al azar, ¿eh? Este es el tomo 7 de la Enciclopedia Muguruza, ¿vale? Lo vais abriendo y así entendéis lo que acaba de contar. Y hablando de la Enciclopedia Muguruza, no podemos dejar pasar, lo hemos ya citado, el proceso de demanda judicial de Galindo contra Negu Gorriak por Usted quería, la letra en la que se cuenta que desaparece ese alijo de drogas y él les demanda por eso. ¿Eso tuvo algo de influencia en el final de Negu Gorriak? ¿Fue muy duro para vosotros? No, la verdad es que no tuvo que ver. Antes déjame un inciso, porque hay una gente que está muy loca que hacen, tiene una página web en la que cuentan todos los samples que tiene Negu Gorriak en cada canción. Sí, entonces yo he puesto el link en mi página. Nivel velocidad Muguruza, claro. Sí, es algo impresionante, les quiero saludar, porque eso sí que están completamente chalaos, porque muchos de los samples además ni nos acordábamos nosotros, se reúnen conmigo, se reúnen con Kaki. Pero este sample de los Bam Bam, ¿de dónde lo sacaste? No está en ninguna de sus canciones. Yo solo quería eso, mami. Y lo dijo, puede ser una grabación en directo que le hice yo allí. Entonces, digamos, cuando fuimos a Cuba, tal, nos invitaron. Sí, los tipos han buscado a ver si lo encuentran y no lo encuentran y dicen... Son la Gloria Serra de Muguruza, ¿sabes? Sí. Investigación, equipo de investigación. O también, digamos, el tomo apéndice de la Enciclopedia Muguruza. No, esta gente realmente, o sea, son especiales. Si alguna tenéis un hueco, es una gente que yo los admiro, ¿no? Y tienen, ya te digo, de cada canción, cada cosa, un break, lo que sea. Pues ¿Y eso dónde está? ¿Es una página web? Es una página web, yo creo que se puede acceder a través de la mía, creo que les hice la conexión ya. Vale, si no, os lo voy a enviar y lo ponemos ahí. Lo colocáis porque es impresionante. Bueno, hablemos de Galindo. Entonces, a nosotros, claro, nos llega la denuncia en el año 93. Y nosotros, después de 3 años, claro, la idea nuestra también, pues todo hay como has dicho, es una evolución coherente. Entonces tenemos claro que una vez que pensamos que ya el trabajo con una banda se tiene que acabar, se acaba y punto. Claro, ahí lo que pasaba es que teníamos algo pendiente. Por un lado teníamos claro que teníamos un proceso judicial pendiente, luego teníamos la casa discográfica, y la casa discográfica estaba en riesgo también de ser, pues embargada por Rodrigo Galindo, porque una de las sentencias había salido a su favor. Entonces, podía haber pedido de repente, no teníamos nosotros fondos, pero sí podía haber pedido de repente, estos másteres son para mí, y esto por eso además hicimos el concierto famoso de Icheguín, que vinieron 15.000 personas, todas las bandas estábamos unidas en esta afrenta. Y decidimos ya en el año 96, teníamos otros proyectos, cada uno quería hacer otras cosas y dijimos disolvemos, pero nosotros prometemos a toda la gente que una vez que ganemos este proceso judicial, porque si no llega a salir el Supremo íbamos a ir al Constitucional y de ahí íbamos a ir al Europeo, que trabajábamos con Miguel Castells como abogado, y entonces pues dijimos que nos juntaríamos de nuevo como hicimos, ¿no? Pero imaginaros que entre tanto de repente ya encarcelan a Galindo por asesinato. Entonces nuestro abogado va a donde el abogado de Galindo, que era Argote, que sigue vivo, que fue el abogado de todos los torturadores, el abogado que decía con lo de Miquel Zabaza, no os preocupéis, todo lo que dicen son mentiras y tal. Está en el río Bidasoa y aparecerá, y efectivamente apareció cuando lo colocaron ahí después de tener una bañera llena de agua del río Bidasoa.
Y entonces pues le dijo, vamos a negociar y tal, y ya que está en la cárcel por asesinato, y está por asesinato, pero no por traficante, como han dicho tus chicos. Y ahí seguimos nosotros con el proceso judicial. Oye, que es un asesino, pero que no es un narcotraficante. Exacto, que es un asesino, pero traficante. Traficante no. Tampoco decíamos que era un narcotraficante, decíamos pues que parecía que tenía él algo que ver, porque además nosotros leíamos un periódico que al periódico no le pasó nada y nos denunció a nosotros. La cuestión es que, bueno, ganamos, no recurrió, tampoco podía haber recurrido, y bueno, pues bastante tenía con salirse de lo suyo. Claro, porque le iban saliendo de encima, pues claro. ya toda la guerra sucia le estaba saliendo, lo más que nosotros lo que contamos, ¿no? Al final la guerra sucia pues tenía como distintas variantes. Ni una era pues el asesinato con sicarios o ellos mismos, y la otra variante era precisamente pues el tráfico de heroína, el lucro y también pues el movimiento que hacían, ¿no? No ha sido la única vez que te han perseguido, también como Fermín Muguruza, te han prohibido tocar en muchísimos sitios. Toda la derecha española ha venido diciendo desde hace décadas que Muguruza defendía la violencia de ETA. Una cosa que me gusta mucho de la película es que planteas el debate abiertamente entre quienes defendieron la violencia de ETA ya en democracia o en pseudodemocracia, como ellos decían, y quienes estaban en contra de que ETA siguiera matando porque había que buscar vías políticas. ¿A ti te ha costado mucho, a pesar de que te habías manifestado claramente en contra de la violencia, tu posición ideológica? Yo creo que en cada momento todo cuesta mucho, sobre todo en estos años en los que realmente pues la violencia era muy cruenta y la estábamos padeciendo todos, ¿no? Entonces cada pequeño movimiento que hacíamos costaba mucho y dolía. Visto ya con esta perspectiva ahora, lo que realmente cuesta mucho es que estemos en el año 2022, todavía sigamos hablando de una serie de cosas. Es como esas mujeres que de repente salen, o sea, pero ¿todavía seguimos defendiendo el derecho al aborto? Exactamente, ¿no? Todavía, además es una pancarta muy chula, creo que estaba en inglés, de todavía tenemos que seguir diciendo esta mierda en el 2022, sí, en plan, ¿no? sí. Y eso me encanta, ¿no? Y dices, o sea, todavía en el 2022 tengo que hablar de esta mierda. Bueno, tenemos que seguir hablando de esta mierda, por supuesto, porque todavía seguimos teniendo presos. Ahora una vez te dije, tuve una discusión contigo y te dije que los presos tienen que estar no en sus casas, tienen que estar ya en la calle, porque ha habido un proceso de paz. Yo sé que no está de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Lo sé, por eso tuvimos una discusión, además, es que nos conocemos bastante. Entonces, quedan en los bares cuando no. Off the record tuvimos la discusión, ¿no? Pero sí, para mí está claro que tienen que estar en la calle, porque yo además he seguido todos los procesos, muchos procesos de paz, los que me han tocado con mi edad. Bueno, a lo mejor hay que llevar una amnistía. Yo te dije en esa misma conversación que eso hay que sentarse, negociarlo. Estamos, me parece. Y fue hace 6 años también, que después de 6 años esto cambia. Entonces hemos seguido un proceso nosotros muy, muy de cerca, el proceso sudafricano, el irlandés, hemos seguido también el FMLN cuando justo de repente deja las armas también para presentarse en El Salvador, y el de las FARC ahora mismo también, porque seguí muy de cerca. Y en todos los presos salen todos a la calle, e incluso el Estado les apoya para que tengan reinserción. Con necesidad de petición de perdón a los que han sido las víctimas de la violencia. A mí todo esto, mira, me parece, vamos, yo creo que es una película irlandesa que salió también, que 3 minutos de gloria, ¿no? Que decía, mira, nosotros igual nuestra generación no vamos a ser capaces, ¿no? Pero por las siguientes generaciones nosotros sí que tenemos que hacer una serie de movimientos, y estamos convencidos que ya sí ha habido reconocimiento del sufrimiento, de todo esto. Entonces, no, creo que todo es, no sé, tampoco yo soy un especialista, de repente he vivido todo esto, yo no me sentaría en la mesa que tendría que haber, de proceso de paz, de justicia, reparación, de verdad, como estuvo Desmond Tutu, por cierto, que no pude cantar en la canción antes de que muriera, pero tendrían que hablar de todos estos temas. Entonces, no, pues esto va a aliviar a la gente si dice esto o lo otro. Pues hombre, Fermín, lo dejo encima de la mesa. Hay una parte de la sociedad, en los dos lados, y eso lo hemos hablado tú y yo muchas veces, que se siente muy dolida. Por supuesto. Hombre, por supuesto. Sí, lo que ocurre es que y la violencia de ETA tuvo a la gente muy acogotada y murió mucha gente. Por supuesto, y por eso... Sin negar, por supuesto, las torturas y la represión del Estado. Lo que ocurre es que justo, por eso te digo, no hay una reciprocidad en este sentido, ¿no? No es que de repente, sí, es que claro, es que hay presos de los dos lados y tal, no es que de un lado no hay absolutamente nada, no hay absolutamente ningún torturador, ni asesino, ni siquiera narcotraficante, porque también eso tendrá que salir de aquí a poco a ver qué es lo que pasó, y todas las víctimas que hubo también de la orina, ¿no? A pesar de que muchos también fuera voluntario, como se dice, y estuvieran atraídos por el abismo, como también se dice. Pero es que por el otro lado resulta que hay un montón de presos y les quieren seguir teniendo de repente más de 50 años que salgan con 90 años de la cárcel, ¿no? Entonces eso me parece a mí un anacronismo, y además que me parece que no es nada saludable ni
ni tampoco ayuda nada a que de repente las próximas generaciones de País Vasco de repente puedan plantearse otro tipo de realidades. ¿Se pueden sentar ahora distintas generaciones y distintas partes en este conflicto a hablar? Sí, de hecho, porque yo creo claro, que antes de todo eso que estás contando, hay que sentarse a hablar. Claro, y yo pienso además contar que de lo que ha hecho pasado. está existiendo ya esto y para mí pues el gran foco de luz pues eso, ¿no? Que de repente se sienten juntas pues María Jáuregui, la hija de Jáuregui y Ane Muguruza, la hija de Muguruza, y puedan hablar y puedan estar ahí es donde nos están enseñando el camino. Hablaba antes de mierdas por las que tenemos que seguir luchando. Una de ellas es la extrema derecha, que sabemos que está desinhibida, lo hemos visto en otros países. Claro. Y aquí tú siempre has dicho que la ultraderecha aquí en España es solo una parte de lo que representa el PP. ¿Lo sigues viendo así? Sí, además de hecho pues ya están gobernando juntos, ¿no? En Castilla y León, y creo que el otro día ha salido Feijóo que se habían reunido también secretamente con estos. Y bueno, además es que es una escisión y siempre han estado ahí formando parte. Entonces la cuestión me decía, joder, pues no tenéis ultraderecha ahí y tal. Y joder, que no tenemos. La otra, pues si la llegamos a tener, si yo no puedo tocar en los sitios donde están gobernando ellos, si no puedo, o sea, no puedo ni siquiera hablar, ya sabéis este fenómeno, cuando decías antes, no, siempre te acusan de apología. Pero si yo fui con la anterior película hace 4 años de televisión española y de repente el presentador tuvo que pedir perdón por entrevistarme. ¿Eso sigue siendo así? ¿No puede actuar donde gobiernan ellos? Claro que no. O sea, yo tengo que dibujar el mapa y digo, vale, pues venga, si vamos a presentarnos ahí. Y sale toda la campaña mediática y no son Ferreras y Villarejo, sino que son la campaña mediática que siempre tienen preparada, que está orquestada, que luego ahora se ha descubierto que es así además. Y entonces pues empieza de repente con la mediática, lo represivo, incluso lo judicial, las amenazas. Por cierto, a mí nunca me han denunciado aparte de Galindo, ¿eh? Que luego sale la OVT. No, fue denunciado por la OVT. Mentira, no fui denunciado. Y luego de repente, para decirle a esta persona de Televisión Española, va a decir, no, porque está blanqueando a ETA, que yo no blanqueo nada, aquí esto es Black Belcha, yo pinto todo de negro. No solo le han censurado, no solo le intentaron, bueno, le llevaron a juicio, también le silbaron, y lo quiero recordar aquí antes de irnos, cuando él defendió al periódico Egunkaria, injustamente cerrado, como después demostró la justicia española. Efectivamente, incluso Leguín también, ilícitamente. Cerramos el día, como cierras tú, el disco. Presos a casa. Presos a casa, eso estamos todos de acuerdo. Ahí sí que no vamos a discutir. Los presos tienen que estar cerca de sus familiares, como dice la justicia, como dicen los derechos humanos, como dice la legislación internacional. He hecho la traducción, He hecho la traducción de la canción, Vale. Solamente, no era por provocarte. De eso va la canción, ¿no? Claro, es un villancico, pero presos a casa. Exacto. Bueno, pues no podemos terminar de manera mejor. Qué redondo nos ha quedado. Es que... como tu mundo, como tu enciclopedia, como tu disco, como tu película, como el cómic. Un saludo muy grande y una felicitación también a todos los que participan en este proyecto. Toda esta familia gigantesca que rodea a Fermín Muguruza, que si lo conocéis, sabéis que es un tipo que va generando lazos, efectivamente. Sí. O sea, igual que toda la película va enlazando a personas, cosas, acontecimientos, historias, él es ese gran atractor de historias y de personas porque tiene un alma muy grande, que no le cabe en el pecho. Es que ricasco. Yo dije, cuando acabé la película, di gracias a todo el mundo, dije que habíamos puesto todos el corazón en esta película, pero que después de ver la película en el Velódromo dije, pero el corazón que está latiendo en esta película es el de Íñigo Muguruza, y Anari nos dijo que era una película que se veía con el corazón. Con el corazón recordamos a Íñigo. Es que ricasco. Mila esker, eta laster arte. Apa. Bueno, y muchas gracias también al señor Sanabria. ¿Era necesario? Pues sí, Era menester. Es que hay que seguir la forma, Javier, por favor, hay que cumplirla. Esperemos tenerle pronto de nuevo, o yo por lo menos pienso que debería volver. Hasta entonces le seguiremos en los márgenes del podcast para las mentes más inquietas en Carretera Perdida. Sí, eso hay que decirlo. Eso sí tenéis que escucharlo. Solo falto yo, pero en fin, el podcast merece la pena. Os recordamos que esta temporada queremos conocer a toda esa gente que nos apoya por el mundo y estamos creando un álbum de voces de la familia. Queremos una familia tan grande, bueno, tenemos una familia tan grande como la de Fermín. Será nuestro propio árbol de parentescos con vuestras historias, vuestras vidas y todo lo que queráis contarnos sobre vosotros y vosotras. Hemos abierto teléfonos, redes y agenda. Podéis hacernos un resumen en el email productores@carnecruda.es. Eso lo lee todo la queridérrima Celtia. Y podéis enviarnos audios en el 717-717-970. Gracias un día más por acompañar como una familia a este equipo formado por Eva López, Celtia Tabeayo, Paz Galiana, Ray Sánchez, Marta González, Elena Gómez, Rocío Gómez, Álvaro Vega, Violeta Muñoz Star y Javier Gallego.
A casa nos vamos. Como dice la canción. Que la radio os acompañe.